Juan capítulo 5. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor. Evangelio de Juan capítulo número 5. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Maravilloso el nombre del Señor. No deje de darle gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estamos allí, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable a través de la palabra? Así que levante sus manos, cierre sus ojos y ore al Señor por un momento. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, en esta hora yo te pido, Dios mío, que tú nos hables a través de tu palabra, Dios de gloria. Que tú ministres nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Porque no le dice: vamos, hermano, que se escuche su voz diciéndole: Señor, háblame. Tú sabes la necesidad con la cual he venido, Dios mío. Tú conoces la condición de mi corazón. Por eso, Señor, dame una palabra, Dios de gloria. La palabra que está necesitando mi vida. La palabra que está necesitando mi corazón. Oh, aleluya. ¿Por qué no comienza por un momento? Dele adoración, dele gloria, dele alabanza al que vive, al que reina. Por un momento, hermano, levante sus manos al cielo y glorifíquele, exáltele. Dile: Señor, gracias, 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 porque sé que hoy me vas a hablar, porque sé que hoy vas a ministrar mi vida. Señor, ten misericordia de nosotros en esta mañana. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para la cual ha sido enviada, Dios mío. Háblanos, Señor, en este día. Háblanos, bendito Dios, y que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede ponerse cómodo dando gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana bajo el tema: no abraces el problema. Gloria al Señor. ¿Cómo es el tema? No abraces el problema. Gloria al Señor. Se dice que en Europa había un circo muy famoso. Y en ese circo pues trabajaban con animales. Pero el animal que más asombro causaba en medio del público era el elefante. Y toda la gente se sorprendía cuando el elefante salía y hacía el show. Pero de repente un niño analizó algo con este animal. Salía el elefante, era quizás el más aplaudido, el más aclamado por la multitud. Pero después de que terminaba el show, el elefante era encadenado a una pequeña estaca. Entonces el niño comenzó a preguntar: ¿cómo un animal tan imponente, un animal tan grande, con tanta fuerza, no simplemente arranca la estaca y se libera?
Su papá no pudo darle ninguna respuesta. Y él seguía haciéndose la misma pregunta: ¿cómo esa pequeña estaca puede dominar a un animal tan imponente? Entonces el niño se cruza con el domador de los animales y le hace la misma pregunta. A lo que el domador le responde: este elefante desde muy pequeño, desde que nació, ha estado atado con cadenas y a grandes estacas y siempre luchaba para liberarse y nunca pudo liberarse. Por eso se acostumbró a vivir atado a una pequeña estaca. ¿A qué vamos, hermano? A que generalmente en la vida todos tenemos problemas. Bueno, yo sí los tengo, yo no sé usted, pero generalmente todo el mundo tiene problemas. ¿Cuántos pueden decir amén? Para algunos los problemas son grandes, para otros los problemas son pequeños, pero para otros es la perspectiva que le da al problema. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y en este capítulo 5 del Evangelio de Juan nos encontramos a personas que tenían problemas. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esta yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Generalmente, y quiero hablar del primer punto, y es identificar el problema. La palabra del Señor nos está identificando el problema que tenía un grupo de personas, la cual su problema era un problema físico, un limitante físico, y si nos ponemos a mirar ese limitante físico, afectaba en todas las demás áreas. Habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. Y vuelvo y digo, ¿cuántos tenemos problemas? ¿Y cuántos hemos identificado el problema que tengo? Nosotros sabemos cuál es el problema que me está causando dificultades. Y quizás usted dice, es una enfermedad o es alguna necesidad física. Pero ¿qué tal si hablamos de un problema espiritual? ¿Qué tal si nuestra ceguera no es física, sino es una ceguera espiritual? O si quizás estamos paralíticos espiritualmente. Y que incluso ante ese problema hemos luchado, hemos batallado, que quizás como el elefante que estaba atado a esa estaca, con todas nuestras fuerzas hemos dado todo para salir del problema y no lo conseguimos. Que quizás usted dice, yo quisiera orar, pero no puedo. Yo quisiera congregarme con más regularidad, pero simplemente hay algo que no me lo permite. O quizás usted venía de un momento glorioso, pero en algún momento usted cayó, falló. Y ha intentado levantarse una y otra vez y simplemente dice, no puedo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y hemos identificado el problema y lo que queremos es darle solución al problema.
Queremos que el problema sea solucionado. Queremos encontrar una respuesta a por qué ha venido el problema y por qué no he podido salir de la condición en la que actualmente me encuentro. ¿Cuántos podemos decir amén? Pero hermano, vea que la palabra del Señor dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Usted sabe qué significa Betesda? Betesda significa el lugar de la misericordia o el lugar de la gracia. Y en ese estanque se encontraba misericordia solo para uno, para el más rápido, para el más ágil, o quizá para el que estuviera atento al movimiento del agua. Pero solo para uno era resuelto el problema y los demás seguían en la misma condición. Pero sigue diciendo la palabra, y había allí un hombre, vea que hace la referencia, que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros con esa circunstancia difícil? ¿Hace cuánto que yo estoy en esa condición? Este hombre llevaba 38 años, no sabemos la edad, pero dice llevaba 38 años, prácticamente su vida completa en ese lugar, esperando que su problema fuera resuelto, esperando si algún día él podía llegar al estanque antes que otros. Por eso vuelvo y pregunto, ¿cuánto tiempo llevo yo en mi dificultad o en la crisis o en el problema? ¿Hace cuánto que tengo identificado la situación que me tiene estancado? Y quizás decimos, no, es que yo ya llevo días, meses o incluso años y nada pasa en mi vida. Y nada sucede. Y sabe qué, hermano, que podemos decir que este hombre quizás ya generaba lástima en los que lo veían. Generaba pesar. Y quizás alguien decía, venga, yo le doy esta monedita porque este pobre se va a morir de hambre. Hermano, y quizás en su condición, y suena feo decirlo, pero quizás generamos lástima. Y quizás lo que escuchamos de otro es, pobrecito, pobrecito fulano de tal, pobrecito sultano, me da lástima verlo en esa condición. Y quizás hay alguien al que a usted quizás le ha tocado mendigarle oración y decir, ore por mí porque yo no puedo orar. Incluso quizás dependiendo de otro. Porque este hombre por sus propios medios no podía hacer nada. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos podemos darle una alabanza al Señor? Y quizás, vea hermano, no sabemos en sí todo el contexto de este hombre. Pero quizás hay personas que nos conocen y decían, yo me acuerdo cuando el hermano estaba bien. Yo me acuerdo cuando el hermano hacía, hasta que llegó la situación. ¿Puede brindarle un aplauso al Señor en esta hora?
Pero siempre en cualquier situación difícil, siempre estamos esperando que algo suceda. ¿Cierto? Pongamos un ejemplo. Si usted tiene una deuda, dice, uy, si tan solo el Señor me diera tanta plata, yo arreglaría el problema. Y usted está esperando, y si voy por la calle y me encuentro. Porque estamos siempre a la expectativa de poderle dar solución al problema. Pero como quizás no le hemos podido dar al problema, entonces nos apropiamos de él. Y entonces comenzamos a hablar y decir, es que esta es mi crisis. Es que esta es mi enfermedad. Es que este es mi problema porque ya me acostumbré a vivir así. Y entonces hice del problema algo propio. Y ahora lo abrazo. Y ahora lo consiento. Y como luché con todas mis fuerzas para que el problema se solucionara y no pasó nada, me acostumbré a vivir así. Por eso el punto número 2 para no abrazar al problema es no nos resignemos. La resignación es la renuncia a un beneficio o un favor que alguien quiere hacer conmigo. Entonces, miremos lo que dice la palabra. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mire esa pregunta, ¿quieres ser sano? Y como el Señor sabe nuestra condición, como el Señor sabe el problema que nosotros tenemos, como el Señor nos ha visto durante todo este tiempo, pregunta, ¿quieres salir del problema? ¿Quieres que tu problema termine? ¿Quieres darle fin a esta tragedia que ha marcado tu vida, tu familia durante tantos años? Eso le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Quiere que tu suplicio termine? Pero mire la respuesta de este hombre. Le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Yo quiero, pero no tengo quien me meta en el estanque. Por mí que termine, pero por mis propias fuerzas no soy capaz. Yo quiero descender al estanque, pero hay otro que llega primero. Y vuelvo y lo digo, todos queremos salir del momento difícil quizás que estamos atravesando o que hemos atravesado. Pero es que muchas veces pensamos que la solución está en las personas. Muchas veces pensamos que para yo ser restaurado espiritualmente, hermana Rosa, ore por mí que Dios me restaura. Y yo me quedo esperando a que ella ore, pero yo no hago nada. O estoy esperando que si mi esposo va al culto, entonces yo voy a culto. O estoy esperando que si tengo una deuda, alguien venga y me diga, tome esta plata para que pague la deuda. Porque yo ya me resigné que el problema no tiene solución, que quizás la solución era para otros y que para mí ya no hay misericordia. Incluso usted encuentra en la palabra del Señor que el salmista dijo, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre?
Y quizás en esa condición hemos pensado que Dios se olvidó de mí, que yo ya no soy importante para Dios, que Dios ya no cuenta conmigo. Que digo, es que Dios se acuerda de todo el mundo, pero Dios se olvidó de mí. Pero yo le tengo la noticia, Cristo no se ha olvidado de nosotros. Y para Jesús seguimos siendo importantes. Y Dios sigue contando con nosotros. Dios sigue contando conmigo. Dios sigue contando con usted. Y por eso Él le pregunta a este paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, Él siempre nos va a ayudar. Y su palabra dice, no temas, yo te ayudo. Pero quizás hemos buscado la ayuda en el lugar equivocado. Hemos buscado la ayuda en alguien que no nos puede ayudar. En alguien que no le puede dar respuesta a lo que estamos viviendo. Y que incluso vamos ante esa ayuda y la persona lo único que nos puede decir es, yo voy a orar por usted. Pero quizás al momento de la verdad hasta se le olvidó orar. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Pero entonces cuando ya hemos tocado fondo, cuando pensamos que ya todo se acabó, cuando esperamos que para mí no hay nada nuevo, que tengo que vivir así hasta que me muera, viene una solución inesperada. Viene algo que usted y yo no esperábamos recibir. Porque dice la palabra, versículo 8, entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vea, quizás él estaba esperando que el Señor le dijera, no se preocupe, yo lo voy a meter en el estanque. Yo lo voy a llevar hasta allá. Pero en 38 años fue la primera vez que escuchó algo diferente. En 38 años había dado lástima. En 38 años había dado pesar. Y quizás lo único que había escuchado era pobrecito. Pero no había escuchado que alguien le diera quizás una palabra de ánimo. Que alguien le dijera, vamos, usted puede, levántese, actúe que usted puede, pelee por su milagro. Nadie le había dicho eso. Nunca escuchó esas palabras de otro, quizás ni de su propia familia, ni de sus propios amigos. Pero llegó el momento en que alguien le dijo, levántate. Y quizás él en su condición llegó a pensar humanamente y a decir, no ve que soy paralítico, ¿cómo me dice que me levante? Y a veces, hermano, en nuestra condición seguimos pensando de manera natural, cuando Dios actúa de manera sobrenatural. Y entonces, como yo sigo pensando de manera natural, digo, esto es locura. Y quizás la gente que estaba al lado hasta se burló. Donde se pare, se cae. Y quizás el diablo le ha venido diciendo, si usted se levanta, vuelve y se cae. Mejor quédese en la condición en la que usted está. Y usted quizás ha intentado levantarse, pero el diablo le dice, vea que empezó a temblar, mejor siéntese, póstrese, acuéstese, no lo intente.
Y usted le ha creído más al diablo que a Dios. Pero yo le pregunto, ¿y por qué le creemos al diablo si todo lo que sale de la boca del diablo es mentira? Pero muchas veces le ponemos más atención al diablo que a Dios. Escuchamos más al diablo que a Dios. Pero el Señor le dijo, levántate. Y hoy es momento de levantarnos. Porque hoy se va a ir la parálisis espiritual. Porque hoy la ceguera espiritual va a terminar y Dios va a abrir los ojos. Pero tenemos que levantarnos. ¿Cuántos decimos amén? Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Vea, y ese hombre cuando escuchó esta palabra no se quedó pensando, no es que soy paralítico. Llevo 38 años sin poder caminar. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando él escuchó la palabra, dice, al instante, en el momento, de una vez, sin ponerse a pensarlo, se levantó. Dice, al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. No sé, pero siempre esperamos que Dios llegue en el tiempo que yo quiero que Dios llegue. Soy inmediatista y quiero que Dios me dé respuesta ya. Pero no es ya. Es en el tiempo que Dios ha establecido para que su gloria sea manifiesta, no solo en nuestra vida, sino a muchos más. Y Jesús llegó al estanque en el momento que tenía que llegar. Fue en el momento preciso, en el tiempo adecuado. Por eso dice su palabra, ni antes ni después. Y quizás hoy es su momento. Este es su instante. Este es tu tiempo. Pero Dios da la palabra y usted y yo debemos creerla y actuar. Yo debo recibirla y actuar. Yo debo creerla y por fe levantarme. Porque de nada me sirve decir, sí, yo sé que Dios me va a levantar, pero no actué. No hice nada. No pasó nada. Y no va a pasar nada si yo no actúo. Las cosas van a seguir en su estado natural si yo no actúo. Porque palabra ha sido dada desde este altar. Por los pastores, por los líderes, por el pastor invitado. Hay continuamente palabra. Palabra continuamente diciendo, tengo planes contigo, tengo planes para tu casa, tengo planes para tu familia. Semana tras semana hay palabra de Dios. Pero de nada sirve esa palabra si yo no la creo y actúo conforme a esa palabra. Pero yo encuentro aquí a un hombre que escuchó algo diferente después de tanto tiempo, pero que cuando la recibió, la creyó y actuó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Jesús es la solución a tu problema. Y Jesús está aquí. Vuelvo a decirlo, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Este es el tiempo, este es el momento. Actúa. Mi hermano, al instante el hombre fue sanado.
y tomó el lecho y anduvo. Ya no fue necesario ser metido en el estanque. Ya no fue necesario que el ángel agitara el agua. Porque ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Maestro. Ahí está el dueño de la vida. Ahí estaba el que tenía el poder aún sobre la muerte. Y vuelvo y le digo, aquí está el Señor. Aquí está el dueño de la vida. Aquí está el dueño del poder. Aquí está el que sana. Aquí está el que restaura. Aquí está el que levanta. Y ese milagro fue notorio a muchos. Vea, y cuando este cojo fue sanado, la gente tuvo envidia. El diablo se levantó. El diablo no se puso contento. Y yo le digo, hermano, si usted se levanta, no quiero robarle el gozo, pero el diablo no va a estar contento. Si usted se levanta, el diablo también se va a levantar. Si usted se levanta, el diablo también va a atacar. Pero confiemos, porque con nosotros está el Señor. Vea, quiero terminar con un testimonio que escuché un día y me impactaba. Decía que el pastor Josué Irión llegó un día a predicar a un lugar y Dios comenzó a moverse de una manera especial, sanando los enfermos. Pero a él le llamó la atención un joven que estaba en silla de ruedas y el Señor le dijo, vaya y ore por él. Cuando él fue a orar, le dijo, levántate y anda porque el Señor te sana. Cualquiera hubiera dicho, amén. Se hubiera levantado, quizás hubiera llorado de ver el milagro. Pero ese joven dijo, yo no quiero que Dios me sane. Yo no quiero dejar mi silla de ruedas. Eso causó un impacto en el corazón del pastor y le decía, pero si Dios te está sanando, ¿por qué quieres seguir postrado aferrándose a la silla de ruedas? Él decía, porque el martes tenemos el juicio con la persona que me estrelló y me dejó en esta condición. Y yo voy a recibir cierta cantidad de dólares por ese accidente. Por eso no quiero levantarme de esta silla. Y aunque Dios lo había sanado, él volvió y se sentó en la silla. Cuando llegó el día de la audiencia, perdió el juicio. Perdió el juicio y no recibió los dólares. Cuando él se sube al carro, una tractomula atropelló el carro y el joven murió. Y yo le digo, Dios está aquí para levantarte. Dios está aquí para levantarnos. Dios está aquí para restaurarnos, pero solo tú tomas la decisión. Solo tú escoges qué quieres hacer. Si quieres vivir año tras año en la misma condición, o si quieres levantarte, si quieres actuar para que Dios transforme tu vida. Por eso cierre sus ojos un momento. Yo no sé cuál sea el problema, la situación, la crisis, pero usted sí lo ha identificado. Usted sí sabe y quizás hasta con lágrimas en sus ojos ha dicho, Señor,
Quítame el problema, basta ya. Hasta incluso ha deseado morirse. Pero hoy Dios ha venido para restaurarte. Hoy Dios ha venido para sanarte. Hoy Dios ha venido para levantarte. Hermano, vea, el altar está abierto si usted quiere venir. Aquí está el Señor. Aquí está el Maestro. Aquí está la presencia del Señor. Si usted sabe que necesita un toque del Maestro, sal de tu silla y ven a este lugar. Ponte sobre tus pies y dile: Señor, aquí estoy. Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover. Corre, hermano, adelante de su presencia. Si tienes que llorar, llora. Ya no tienes que esperar. Si tienes que gritar, grita. Ocurrirá porque se mueve. Desespérate por su presencia. Las aguas del estanque. Porque quizás lo único que habías escuchado era lamentación. Las aguas se mueven, se mueven. Aquí se está el mueven, Maestro. y no se detendrán. Se mueven las aguas. Oh, remeleve kimalaba shai. Se mueven Y me leve bebé y las samalabaquía. en este lugar. Se mueven las aguas. Se están moviendo las en aguas. este lugar. Dile: Señor, aquí estoy. Las aguas Lo en que tú este quieras hacer lugar. conmigo, hazlo. Me he caído. He estado atado con cadenas, pensando que para mí ya no hay vida, pensando que para mí ya no hay solución. Un milagro ocurrirá porque hoy se mueven las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar. Hoy tu vida cambiará porque se mueven. Oh, levanta tus manos. Las aguas del estanque. Levanta tus manos. Porque el Maestro llegó. Dale la gloria. Te ofrecen la sanidad. Aquí está el Maestro. Las aguas se mueven, se mueven. Dios está se sanando mueven, corazones. y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar. Tu milagro ocurrirá porque se mueven las aguas del estanque. Porque el Maestro llegó. Te ofrecen la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar.
Aquí está el Señor. Se mueven las Clama, aguas clama, clama. en este lugar. Habla con Él. Se mueven las aguas. Habla con el Maestro. En este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Aleluya. Vea que el Señor decía a aquellas personas que siempre tenían una necesidad. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué te gustaría recibir hoy de parte de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en tu vida? Habla con Él porque Él te está escuchando. Él te está escuchando. Si hay alguien enfermo en esta mañana, dile: Señor, mira la enfermedad que está tocando mi cuerpo. Señor, he venido enfermo durante tanto tiempo, pero hoy en el nombre de Jesús te vas sano. Hoy hay sanidad de parte del cielo. Hoy Dios está efectuando milagros poderosos de sanidad. Dios está tocando tu cuerpo y te está sanando. En este lugar. Estás sanando.